En Cruzando Fronteras nos encontramos con el filósofo Jordi Corominas, que acaba de publicar en la editorial Fragmenta este libro que tengo en las manos, Entre los dioses y la nada, religiones, espiritualidades, ateísmos. Jordi Corominas nos hace muchas preguntas que al final del volumen se convierten en respuestas y también en respuestas esperanzadoras. ¿Es posible vivir sin creer nada? Pues este libro es una especie de mapa, de plano, en el que podemos encontrar tantas religiones, creencias, pero también todo el mundo de la increencia. Pues vamos a comenzar esta conversación con Jordi Corominas y vamos a dar respuesta a algunas de estas cuestiones. Contamos ya con Jordi Corominas aquí en Cruzando Fronteras y vamos a conectar desde Roma con Andorra, donde él vive. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues encantado de poder estar contigo y de hablar de esta gran obra de la que, bueno, esperamos aprender muchas más cosas a través de este diálogo. Pero yo creo para los amigos de Cruzando Fronteras que no te conozcan, si tú te quieres presentar brevemente, pues así entramos en materia de conversación. Bueno, tengo 63 años, soy padre de dos hijos. Mi mujer murió hace 10 años de un cáncer y mi vida ha sido prácticamente una aventura como el libro, es decir, nunca el guión no lo he escrito yo, pero siempre he estado muy contento. Estuve durante bastante tiempo, casi he estado 24 años fuera de España. Estuve 10 años en Nicaragua, trabajé con los jesuitas en la Universidad de Nicaragua, que por cierto ahora ha sido expropiada por el Estado en una situación dantesca y terrible. Estuve luego trabajando también en la Universidad de El Salvador de los jesuitas, cuando mataron a 5 jesuitas y a Ignacio Ellacuría, a través del cual conocí a Zubiri, me interesé por Zubiri. Ahora estoy publicando también la correspondencia de Javier Zubiri, que va a ser, creo que un libro impactante no solo para los filósofos, sino para los historiadores de España. Y mi libro, este Entre los dioses y la nada, expresa uno de los campos que más me han atraído siempre, ¿no? Que es la reflexión sobre las creencias. Me ha marcado mucho Javier Zubiri. Yo hice la tesis doctoral sobre Zubiri, sobre una fundamentación ética a partir de Zubiri, en diálogo o discusión con Habermas y con Apple o con los kantianos. Y otro de los temas que me han marcado profundamente a partir de Zubiri es el tema de la religión. De hecho, técnicamente, pero eso solo me entenderían los zubirianos, mi libro no es una filosofía de la religión, sino una filosofía de la religación. Dicho así muy someramente, esto quiere decir que la religión es siempre una experiencia histórica. En el límite podríamos imaginar un mundo no religioso. Es muy difícil porque el mundo es muy religioso, pero en el límite, como un experimento mental, lo podríamos imaginar. En cambio, mientras seamos humanos, es imposible que no estemos religados de alguna manera a algo, que no tengamos alguna creencia. Unamuno lo decía muy bien, no creer es creer, ¿eh? Así de simple. Pues Ujú. esto es un poco mi... Y luego estuve viviendo también en Francia cuando se murió mi mujer, que era andorrana. Mis hijos me insistieron de estar cerca de la familia y ya me quedé aquí en Andorra. Me gusta mucho la montaña y soy muy feliz escapándome siempre a hacer montañismo. Y además, Pirintismo, que decimos aquí. hablando del libro y de algunas metáforas, a diferencia de otros libros, ahora que hacías alusión a a la montaña, donde en esos libros están presentes la metáfora de la montaña, aquí la metáfora más destacada en este libro es la metáfora del bosque, ¿no? Bueno, sí, claro, porque lo utilizo diversas veces, quizá hay una influencia también de Heidegger, pero digamos, el bosque es el sitio donde estamos metidos. Podemos entender el bosque como una,
un sitio donde fácilmente nos podemos perder. Utilizo, por ejemplo, a James, que dice, bueno, también utilizo la metáfora de la montaña, ¿eh? Hay un momento que digo, oye, estás perdido en la montaña, hay niebla, hay nieve, es muy posible que mueras aquí, pero tienes que tomar partido. Quizá vas a morir, pero tienes que tomar partido. La muerte ya es segura. Y esto es un poco la metáfora de la montaña, pero la metáfora del bosque es también esta idea de que estamos perdidos y de que tenemos que apostar. En este sentido es muy pascaliano. No podemos saltar encima de nuestra sombra. De hecho, la sociedad ya ha apostado por nosotros. Cuando nosotros empezamos a reflexionar, ya hay alguien que ha apostado con nosotros. No se vale hacer trampa, ¿eh? Hay mucha gente que se dice indiferente, ¿no? A mí la vida ya es muy complicada, solo me faltaría torturarme para pensar qué es lo que debo hacer, qué debo pensar. Pero lo cierto es que es muy difícil ser indiferente a lo largo de toda la vida y eres indiferente porque vives en una sociedad más o menos democrática. Imagínate que vives en una sociedad perseguida. Luego la indiferencia, donde las personas son perseguidas, que es la mayor parte del mundo, vive en semidictaduras o dictaduras plenas. Entonces, defender a un vecino puede significar a veces la cárcel. Es mucho más difícil ser indiferente. Volviendo al bosque, por tanto, hay siempre que apostar. No nos vale la idea de que estamos en una oscuridad y que no sé qué hacer. Voy a poner un ejemplo. Había Diderot, que era muy anticatólico y anticristiano. Él decía, eh, vas por el bosque y de pronto, perdón, viene alguien por detrás y vas con tu luz, con una pequeña torcha. De pronto viene alguien por detrás, sopla en la antorcha y te quedas en la oscuridad. Pregunta a Diderot, ¿quién es este que te ha soplado? Y dice, es un teólogo. Pues dice, el teólogo le interesa la oscuridad porque él te va a llevar a través del bosque por el camino que le interese. Pero hoy en día no es el teólogo el que te sopla, quizá en el siglo XVIII, no lo sé, no es mi siglo, pero en nuestro tiempo, en el siglo XXI, quizá te sopla esta antorcha la web, la inteligencia artificial. Las discusiones ahora con mis amigos son, oye, espera, mira, la inteligencia artificial dice esto. Intentan sostener sus opiniones a través de la inteligencia artificial. Entonces, eh, ¿qué diríamos a Diderot en el bosque? Hombre, que hay que mantener la luz de la razón, sea cual sea la creencia. En el cristianismo mm, podemos tener una confianza, pero la confianza nunca es creer a pies juntillas, es un poco como el amor. Tú estás enamorado, crees en tu mujer, tienes la confianza absoluta en tu mujer, pero no te quitas el cerebro hay siempre una razonabilidad y es muy importante introducir la duda, es otro tema, pero no hay fe sin duda. La duda es consustancial a la creencia y yo siempre pongo un gran énfasis en mi libro de no eh, de poner en sospecha a los que no dudan de nada, ¿eh? Los fundamentalismos son muy peligrosos. También el fundamentalismo ateo. ¿Eh? Así un poco si te contesto me voy demasiado por las ramas del bosque. ¿Eh? Sí, además yo creo que tú en la introducción dices, y viene muy bien con la imagen del bosque y también de la montaña, que este libro quiere ser como una pequeña topografía, una introducción a las grandes búsquedas de sentido de la humanidad. Además, una introducción que es fruto de una investigación por tu parte muy rigurosa y también una investigación acreditada. Sí, claro, yo lo digo esto, quiere ser una especie, un esbozo de un mapamundi. Es decir, nosotros estamos en un mundo global. Nos guste o no, nuestro mundo es global. Cuando yo era pequeño, pues mis abuelos me llevaban a misa.
el ático de mi casa, las golfas, que decimos en catalán, estaban llenas de santos. A mí me fascinaba, era casi como ir al mundo hindú, todo lleno de flores, de mis abuelos. Pero ahora en mi pueblo, yo soy de un pequeño pueblo del centro de Cataluña, pues tú te puedes encontrar un centro islámico, te puedes encontrar mucha gente que hace yoga, budismo, etcétera, etcétera. Es el mismo pueblo. Entonces, nosotros necesitamos orientarnos. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante con los mapamundis. Sucede primero una cosa, que ningún mapamundi retrata la posición real de la Tierra. Por su configuración geodésica, muy difícilmente un mapamundi va a trazar la realidad de la Tierra. Y esto lo podemos transportar a las creencias. Por mucho esfuerzo que haga, nunca voy a trasladar la verdadera realidad de las creencias porque cada persona un poco es un mundo. Hay 8.000 millones de personas que con sus avatares biográficos pues viven una determinada creencia. Y otro problema muy grave, y este no tiene solución, es que los mapamundi se hacen siempre desde el lugar donde tú estás instalado. Es decir, si yo fuera una mujer, probablemente escribiría diferente el libro. Si estuviera en el Senegal, lo escribiría diferente. Si lo estuviera en China, también. Por eso yo advierto al lector. Yo tenía un gran amigo que me decía siempre, en la vida hay que ir con el sospechómetro. Hacía así con la mano. Tienes que poner el sospechómetro. Yo digo lo mismo, con mi libro te ayuda, pero ponle siempre el sospechómetro. Tú eres el protagonista, tú eres el que tienes que reflexionar y tomar decisiones. Ujú. También citas al autor del Principito, esa conocida frase de lo esencial es invisible a los ojos. ¿Tú crees que en nuestro tiempo hemos perdido de vista lo esencial? Sí, claro, pero además hay algunos lectores me decían, oye, es muy difícil tu libro al principio. Digo, claro, es lo más difícil de mi libro es lo más sencillo. Y lo más sencillo, intentar describir lo sencillo, quizás solo lo puede hacer el poeta. Cuando o genios como Ortega y Gasset, que era un gran escritor, pero Ortega y Gasset es único, Unamuno quizá también, ¿eh? El mismo Zubiri es tan técnico que dices, ostras, aunque escribe muy bien el español, que duda cabe, pero cuesta entrar en él. Entonces, cuando decimos lo esencial, yo me refiero a una cosa muy simple, la apertura a la realidad. En este momento que yo te veo, a través de la pantalla, yo estoy abierto a la realidad. Veo libros detrás, veo una persona como yo. Es esta simplicidad lo esencial. Y muchas veces, y lo esencial también es un misterio. La realidad es rara, es extraña para los humanos. ¿Por qué estamos abiertos a esta realidad? Esta pregunta, las respuestas son muy grandes, pero hay una única pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Cómo vivo? Sé que estoy lanzado a la muerte, sé que voy a morir, sé que esta realidad es extraña, es misteriosa. Alguno puede decir, oye, pues si yo hablo de las estrellas, alguien me puede decir, pues mira, estos son como centrales nucleares, no hay ninguna poesía. Bueno, esto será como lo ves tú, ¿no? Y esto es lo esencial y muchas partes de los primeros capítulos del libro intentan llevarnos a esta vida íntima, en la que muy pocas veces nos reencontramos y que recubrimos con nuestra vida biográfica, que son nuestros quehaceres, nuestro currículum, pero que esto es muy accidental. De hecho, de lo que creemos, solo podemos hablar de corazón a corazón. O sea, es muy difícil cuando hay mucho público, pero cuando te encuentras con una persona, entonces puedes llegar al mundo de las creencias. Por eso decimos que a veces la filosofía también es curativa, porque mi libro no te da una respuesta, pero quizá te ayuda a situarte, a ordenar un poco el mundo en que vives. Y si estamos desorientados, pues no nos va mal un poco de orientación. Jordi, en este momento del programa tenemos lo que se llama la pregunta sorpresa de alguien que tú creo que conoces bastante bien y otro pensador que se ha leído el libro, lo ha analizado y te va a formular esta pregunta.
Hola Jordi, hola Fernando, encantado de estar otra vez en el programa. Jordi, otra vez coincidiendo, hemos coincidido en diversos momentos con este libro que es fantástico. Yo lo tengo en catalán, pero está en español. Un libro fantástico. Yo ya te lo dije que es un libro que a mí me hubiera gustado escribir, porque, bueno, yo lo veo muy completo, ¿no? Una persona me decía, es un libro muy sólido. Y digo, claro, claro, es sólido. Porque me acuerdo de ese artículo que tienes, Jordi, y que hace referencia a veces sobre la religión líquida, ¿no? Que estamos en unos momentos líquidos y hace falta un poco de solidez, de pensamiento estable, bien argumentado. Y esto es este libro, ¿no? Porque además trata de un tema complejo, que es el mundo de las creencias, el mundo de los dioses, ¿no? De las religiones, de la espiritualidad, pero también de la no creencia. Y ahí hay un enfoque que para mí yo creo que es muy válido y muy necesario en el mundo de hoy, ¿no? Como digo, es un libro muy bueno, es un libro para leer, pero también es un libro de consulta, es un libro para estudiar, es un libro que tiene una primera parte, digamos, de análisis, ¿no? Más analítica de lo que son las religiones, definiendo, ¿no? Definiendo pues, los conceptos, mito, magia, rito, bueno, qué es la religión, qué es la espiritualidad, ¿no? Y, bueno, un poco para orientarnos, ¿no? Porque yo lo que a veces pienso, ¿no? Que estamos como muy desorientados. Yo estudié geografía porque nos faltan mapas. Y el mapa mundi, el mapa de una realidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ir con el GPS, ¿no? Que nos marca la ruta, gira a la derecha, en 200 metros gira a la izquierda, ¿no? Y nos falta tener la visión global, ¿no? La visión teórica, ¿no? De todo, ¿no? De hacer una teoría, ¿no? De una visión de conjunto del mundo de las creencias, ¿no? Y eso lo haces, ¿no? Y lo haces muy bien. Entonces haces esta primera parte, que yo diría que es como definir los accidentes geográficos, de topografía, ¿no? Decir, bueno, aquí hay montañas, pues aquí hay creencias, aquí hay qué es la magia, qué es el ritual, qué es el mito, ¿no? Etcétera. Luego pasas a una explicación, una descripción de lo que son las grandes tradiciones religiosas, ¿no? Nos hablas desde las religiones chamánicas, el mundo del Próximo Oriente, las regiones de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, de Roma, el cristianismo, el islam, las religiones del Próximo Oriente, las religiones de la India, del Extremo Oriente, y luego nos obsequias, porque es un obsequio, esto es un trabajazo, con textos de pensadores de la religión, desde Heidegger, Marx, Freud, textos claves y también textos fundacionales de las grandes religiones, de las grandes tradiciones. Por tanto, es un libro fantástico, un mapa, una cartografía del mundo de las religiones y pones énfasis en el ateísmo, no como una negación del mundo creyente, sino como desde un punto de vista propositivo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que cómo puede existir, pues esto, una espiritualidad sin Dios, una forma de creer sin aferrarnos a las creencias que hemos heredado? Bueno, una pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Otto. Una gran sorpresa estar contigo. Él ha escrito y tiene toda una serie de inquietudes que me interesan y también publica en Fragmenta. Y además somos colegas en el ISCREP en Barcelona, ¿eh? Por tanto, te agradezco mucho la presentación que has hecho del libro. Y también la pregunta, es decir, antes hablábamos un poco del mapamundi, pero el libro también se acompaña de una especie de guía del vocabulario. Es decir, nosotros, claro, para diseñar un mapa necesitas un utensilio y en nuestra metáfora lo que necesitamos es una discusión nominal. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de religión o cuando hablamos de ateísmo? Voy a poner un ejemplo. Hay un teólogo que a mí me apasiona, me gusta mucho, que es Bonhoeffer, ¿no? O Barth. Barth ha sido considerado a veces el gran teólogo del siglo XX. Y empiezan diciendo que el cristianismo no es una religión. Caramba, ¿qué es la religión? Te encuentras con budistas
y budistas más o menos radicales y te dicen, no, el budismo no es una religión. Bueno, eh, todas las palabras se pueden utilizar para épater le bourgeois, para decir, bueno, es que para mí religión significa esto o lo otro, pero necesitamos saber qué significa religión, qué significa ateísmo. Y para hacerlo muy breve, digo esto porque voy a contestar la pregunta de Otto, pero es importante situarse. Yo llamo religión a todo aquello que nos sitúa en el mundo del sentido, un sentido dado, entregado. No un sentido creado por mí mismo, sino tú puedes recrearlo, pero en todo el mundo religioso hay algo dado. Por ejemplo, en el budismo, pues el nirvana o la reencarnación, no es algo que Buda vaya a decir esto me lo invento yo o esto me va a mí y le puede ir bien a otro. En el cristianismo, pues, bueno, un Dios totalmente otro, por mucho que esté más allá de las leyes del mundo o del cosmoteísmo, yo siempre les digo, muy bien, Bonhoeffer decía que no tenía religión, pero vivía acompañado. Un cristiano siempre vive acompañado, no está absolutamente solo en el mundo, ¿no? Entonces, y evidentemente su vida tiene un sentido. Otra cosa es decir, porque mucha gente define la religión como si hay dioses, pero hay muchas religiones sin dioses. Otros que dicen un más allá en la trascendencia, ¿no? Por ejemplo, los judíos antes de los tiempos de Jesús, antes de los fariseos, pues no creían en la resurrección, se iban al Sheol y hay muchas religiones, o en Mesopotamia también, o religiones actuales, donde no se cree en la supervivencia o en otro mundo o en la trascendencia después de la muerte. Entonces, ¿qué es ateísmo? Claro, muchos ateos viven muy confortablemente, dicen, bueno, yo soy ateo, a mí no me interesa, pero sobre todo en Europa, el ateísmo se ha definido siempre contra los religiosos. Y yo digo, no, no, el ateísmo tiene que definirse positivamente, que es no Dios. Bueno, para empezar, pues, como diría Nietzsche, no hay peor Dios que el Estado. El Estado ha llevado al altar, al sacrificio al altar, muchas más personas que cualquier dios religioso, ¿eh? Imagínate, por ejemplo, ahora Israel, que es impresionante. Si alguien lee el capítulo que dedico al judaísmo, ¿no? Que empieza con una cita de Levinas que dice, para el judaísmo, la vida de otra persona es más importante que la propia, ¿no? Ostras, dices, ¿cómo el nacionalismo puede absorber una religión y convertirla en su polo opuesto, en su contrario? Bien, pues yo llamo ateísmo a, a la afirmación de que no hay nada dado que nos dé sentido. El sentido para el ateo es o bien algo construido, pues por ejemplo, voy a poner ahí ateos humanistas, espiritualistas, Sponville, para poner un ejemplo de un autor bastante interesante, francés, que es ateo. Él dice, me parecen extraordinarios los valores cristianos. El cristianismo es un buen invento para la humanidad. Lo desposeo de todas sus referencias teístas y demás, y yo me quedo, estos valores me valen, pero son unos valores creados absolutamente por el hombre. Bueno, es una posibilidad. Un nietzscheano va a decir, no, no, estos valores hay que liquidarlos, hay que crear los valores del superhombre, los vamos a crear nosotros y los vamos a proponer para la humanidad. O tiene otra alternativa, el ateo, que es guiarse un poco por la ética. La ética en el sentido, entraríamos en otra discusión, pero yo creo que hay algo dado en nosotros que nos hace poner en el lugar del otro. Es la empatía. Un darwiniano podría decir que esto es un mecanismo para la sobrevivencia de la especie. Otros vamos a decir que hay un cierto universalismo en la mente, pero que me coloco en el lugar del otro y por tanto tengo que considerar si mi acción le hace daño. Esto es universal. Eh, la ética es universal, es un poco como lo que yo llamaba antes el mundo de la religación, el hecho de tener que tener una creencia. Pues muy bien, en este mundo actual
De hecho, el ateísmo en el siglo XXI es muy minoritario. La gente, en realidad, las encuestas últimas que he visto del 2020, el survey que se ha hecho en Europa, indica que la mayoría se definen como no religiosos, pero no como ateos. Ateísmo suena demasiado fuerte o como algo muy propio del siglo XX, pero no propio del siglo XXI. En cambio, la mayoría se definen como no religiosas, en el norte el 70%, en el sur de Europa el 40, 43, Portugal, depende de un poco de las zonas. Y claro, aquí está la pregunta, ¿y qué quiere decir esto de no religioso? Porque muchas veces los que se definen como no religiosos lo que están diciendo es que no siguen a la iglesia, entienden la religión como algo que está vehiculado por una institución fuerte, sea el mundo musulmán o sea el mundo católico o el mundo protestante. Es la crisis de esta institucionalización. Yo preferiría un término mucho más exacto, que es pero raro, es un tecnicismo tipo Zubiri que es terrible. Es deseclesiación, o sea, salida de la iglesia. Antes la iglesia absorbía todo lo que era, digamos, la guía espiritual. Pues esto es lo que se está perdiendo. Pero esto no significa que no sea religioso, al contrario, puede ser mucho más religioso. Hay un ateo que cito al final del libro, que él dice, yo soy cristiano porque esto es lo más ateo que veo en nuestro mundo. Y entonces Otto me pregunta por la religión líquida. Yo lo utilizo en el libro para hablar de este mundo no religioso muchas veces son las clases altas y han tomado cierta influencia de lo que antes era la nueva era, el New Age. ¿Y qué significa esto que yo llamo religión líquida? Bueno, es una religión hecha a la carta, es la religión que encontramos en las librerías, en el supermercado, pero que si lo analizamos con un poco de detenimiento, hay tres elementos muy claros. Esta religión puede ser hacer reiki, tener una dieta especial, hacer un tipo de yoga, te puedes encontrar personas, yo mismo, por ejemplo, que me gusta tanto la montaña, hay personas aquí en Cataluña que no se acercarían a Montserrat ni que los llevaras con una correa, ¿no? Y en cambio los llevas al Nepal y allí se arrodillan, preguntan a los lamas y te preguntas, pero ¿qué sucede? Porque estas personas que aquí se definan como no religiosos, allí son absolutamente religiosas. Entonces, yo llamo religión líquida aquellas creencias donde hay un factor gnóstico, no agnóstico, gnóstico. ¿Qué quiere decir? El gnosticismo es casi la religión de la humanidad, es decir, es la idea de que hay algún poder en el mundo, normalmente cósmico, con el cual nos tenemos que alinear, una energía cósmica, una armonía. Y si las cosas me van mal, es porque no estoy en armonía con este mundo, con esta energía cósmica o con el alma del mundo, o mi alma tiene que integrarse con aquello, o porque estoy desorientado por este mundo material que me rodea. Bueno, este es un elemento que hagas yoga, hagas kundalini, lo vamos a encontrar en muchas de estas religiones líquidas. Luego hay otro elemento de, terapias, muchas terapias, y siempre normalmente un régimen. Puede ser vegano, pues bueno, si tomas esto te va a ir bien, nutrientes, etcétera. Pero es que los regímenes es característico de muchas religiones, no todas, ¿eh? En el cristianismo, ya ves, Jesús se iba a tomar sus vinos, no tenía ningún problema. Ahí depende, pero es una característica. Por ejemplo, el jainismo, pues es importantísimo, el veganismo por el respeto a la vida y siempre un higienismo en las religiones. Y también encontramos, pues aparte de unas dietas
y una medicalización, encontramos también una serie de gurús que hacen ejercicios, como los ejercicios espirituales de, de los jesuitas. Pues, bueno, pues vas a encontrar personas que están 30 días sin hablar o cosas así, haciendo el silencio. Y tercer elemento, y quizá este es el que yo más critico en el libro, porque en principio podrían haber espiritualidades en esta religión líquida interesantes. Es que son muy hiperindividualistas, por eso sirven mucho al sistema. Es decir, son apolíticas. Uno que viva la religión líquida va a decir, no, no, primero me tengo que transformar yo y a partir de mi transformación voy a transformar el mundo. No son visiones comunitarias como muchas religiones, tanto el Islam como el judaísmo, como otras, sino son mucho religiones a la carta, un bricolage. Yo hago, mira, esto, el dogma es, esto me va bien a mí, me hace feliz, y aunque tú me digas que esto es una pachurrada, a mí me va bien y no me discutas porque si me lo discutes tú eres un fundamentalista, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? El tipo de ateísmo que nos encontramos. El ateísmo es muy minoritario porque implica, pues, tomar una posición clara. Claro que hay ateos, ¿eh? Pero también es muy diverso. O sea, así como yo dibujo en el libro muchas religiones, pues hay ateísmos muy diversos, ¿eh? Para poner solo un ejemplo, hay ateísmos humanistas, ¿eh? Algunos teólogos dirán que los ateos humanistas son los últimos herederos del cristianismo y que son casi como la última luz en la noche del mundo, que Ujú. cuando se termine este ateísmo humanista, vamos a ir a una, a un mundo oscuro, muy, muy oscuro. Otros, por ejemplo, Nietzsche y Onfray, que es heredero de Nietzsche, es un libro que se ha vendido mucho, dice, critica precisamente a esto los ateos. Sois muy poco valientes, vivís de la herencia del cristianismo, así cualquiera. Lo que hay que hacer es acabar con todos estos valores y crear nuestros propios. Pero no tiene mucha audiencia, tiene una cierta audiencia intelectual, pero no llega a la población. Hay otro ateísmo que este llega más, y es decir, mira, al mundo no podemos hacer nada en el mundo. Entonces, lo que podemos hacer es retirarnos a nuestro jardín, cuidarlo, ir a la ópera, poner buena música y saber que esperar la muerte, pues como nos convenga, ¿eh? Pero aún así, tampoco, también amerita una reflexión todo esto. O sea, lo que más vivimos en nuestro mundo yo creo que son, por una parte, estas religiones líquidas, muy propias de las clases medias en nuestro mundo, otra cosa es África o Latinoamérica o Asia, y también nos influye muchísimo lo que yo llamo la indiferencia. Pero fijémonos, y esto es una propiedad de mi libro, muy influida por Zubiri, siempre me fascinó, tiene un libro que es el más vendido, Zubiri, que se llama El hombre y Dios. Y hay una parte de este libro que dice, la indiferencia hay que tomársela en serio. Normalmente cuando hablamos de indiferencia hay una carga peyorativa. Bueno, este tío es indiferente porque pasa de todo. No, no, Zubiri dice, no, no, hay que tomárselo en serio. Y dice algo increíble. Dice Zubiri, el indiferente se toma la vida en serio. Lo que nos viene a decir es, oye, yo tengo hijos, tengo, no sé, tengo problemas con mis salarios y demás, y ya me está bien esta vida y yo no me quiero meter en estas batallas de qué voy a pensar, de qué decisión voy a tomar. Y la indiferencia un poco apuesta por el divertimento. Y no es tan malo. Pascal, yo he hablado antes de Pascal, él decía que esto del divertimento está muy bien. Pascal decía, ponía el ejemplo, dice, "Hombre, imagínate que se te muere tu mujer, ¿no? Y que viene alguien y encima te empieza a hablar de Dios, de no sé qué. Dice, "Uf". Dice, no, Pascal, que dice, a este hombre que se le ha muerto su mujer, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a cazar. Llévale a cazar liebres, se va a distraer y poco a poco va a recuperar su mundo. Distráelo. Bien, la distracción está bien, pero podemos hacer un programa de distracción permanente. Este es el gran drama
del indiferentismo. Claro, podría responder, bueno, ya es lo que vivimos. El móvil, etcétera. Ahora tú vas a una sala de espera de un médico y aunque estés 2 horas, no pasa nada, todo el mundo está con su móvil. Antes tenías que leer una revista de hacía 4 años, era terrible, te aburrías allí. Ahora nadie se aburre, casi están pensando mejor que no me llame el médico que estoy aquí. Pero eh, incluso si implementáramos este programa de divertimento, al menos con mis alumnos, que son jóvenes, 24 o 25, yo no los noto muy divertidos cuando rascas un poco, ¿eh? Hay una cierta soledad y vacío. No todos, por supuesto, ¿eh? No se puede generalizar sobre la juventud. Bien, no sé si respondo un poco a lo que me preguntaba Otto. En todo caso, le agradezco mucho la cuestión. Pues sí, le agradecemos mucho a Josep Botón de nuevo su presencia aquí en el programa. Bueno, y yo creo que, aunque lo has ido diciendo, pero una de las partes, quizá, o de los elementos más novedosos y sugerentes de este libro, resulta toda la parte en la que abordan los mitos y las creencias de las personas indiferentes, agnósticas y ateas. Y tu estudio va más allá de la diferencia entre creyentes y no creyentes, como ya has ido diciendo, pues unos y otros creen en cosas distintas. ¿Podrías comentarnos algunos de estos mitos de las personas indiferentes? Sí, más que mitos, los mitos de las personas indiferentes tienen que saber, todos tenemos que saberlo, están penetradas ya por unos mitos, es decir, en nuestra educación nos estructura la familia, nos estructuran las instituciones, nos estructura la escuela, nos estructuran los medios de comunicación, y nos introducen una serie de creencias. Por ejemplo, yo puedo vivir en Andorra y decir pues, que era un país muy católico. Por cierto, antes lo hablábamos, nuestro copríncipe es un arzobispo, un obispo, el obispo de la Seu d'Urgell. Muchos van a decir, bueno, yo no creo en nada, la iglesia no me interesa, no me dice nada, no voy a misa, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, yo pienso que hay que defender a la otra persona, a los vecinos, hay que defender una ley igualitaria para todos. Otro puede decir, no, no, yo pienso, por ejemplo, que los extranjeros que delinquen en Europa hay que expulsarlos a España o- o a Francia. Bien, esto depende un poco de tus creencias. Es decir, ¿tú ves a todas las personas como iguales o las ves como diferentes? Y voy a poner un ejemplo quizá al límite, pero que es para mí muy importante en el libro. Eh, eh, Hitler, y perdón por sacar este ejemplo, pero que es muy próximo, Hitler se detuvo, no entró en Andorra, porque en este momento nos ayudó el obispo, pero se paró en el Pas de la Casa. Todo Francia estaba también en manos de Hitler. Hitler lo que hacía es entender muy bien a los indiferentes, a las clases medias que él llamaba apolíticas y les daba lo que ellos querían y escuchaban los que ellos querían escuchar. ¿Y qué venía a decir, más o menos, Hitler? Bueno, Hitler y toda su utilización de las personas. Bueno, em, si tú haces y te portas bien con el régimen, tus hijos van a estar bien protegidos, tu familia va a estar protegida, pero tú tienes que hacer bien tu trabajo. Es lo que los franceses llaman la filosofía del conserje. Tú procuras por tu familia y no te importen los demás. Entonces nos encontramos personas como Stengel, que era el comandante del campo de Treblinka, que fue responsable de 900.000 muertes. No veía las consecuencias de sus actos. Él siempre hacía las cosas bien. Pero no acaba, cada uno en su proceso hacía alguna cosa. Y entonces esto es lo que
siempre arguyo con los indiferentes. Los mitos que van a tener los indiferentes son los mitos de otros que han construido. Tienes que reflexionarlos. Tú puedes tomar el mito de Adán y Eva, pero ¿qué quiere decir este mito? ¿A qué nos lleva? Hay que saturarlo de reflexión. Y sea cualquiera el mito, ¿eh? El Estado, ¿dónde está escrito que tiene que haber un Estado? Hay muchas maneras de organizar el mundo. El mito a veces tiende a la eternidad, ¿eh? Y muchas cosas, la reflexión puede horadar esta pretendida eternidad, sobre todo cuando hace daño, ¿eh? Sobre todo cuando hace daño a los demás. También en el libro, no lo podemos olvidar, examina cuatro grandes mitos: el babilónico, el trágico, el órfico y el adánico o judeocristiano. Claro, aquí no podemos hablar de esos mitos, pero dinos algo lo más relevante que considere. Sí, no, no, esto simplemente es una reflexión. Estos mitos los toma Paul Riquet en su libro Finitud y culpabilidad, ¿eh? Para hacer una reflexión sobre el mal. Claro, en el cristianismo el mal es el gran problema, ¿eh? Si Dios nos ha creado, ¿cómo permite que su hijo muera como un rebelde, como un marginado, en la peor salvajada que cabe imaginar, en una cruz? No, la cruz la hemos domesticado, pero los primeros cristianos no la podían ni pintar. Era insoportable ver a alguien en la cruz. Quizás solo el arte contemporáneo ha podido recuperar esta imagen que no la puedes ver. En el arte contemporáneo giras la cara cuando pintan la cruz. Entonces, eh, Paul Riquet hacía esta reflexión. El mal es un problema para todas las personas y como respuesta a este mal hay cuatro mitos que siguen vigentes, aunque la gente no le ponga el nombre, pero aunque seas indiferente, volviendo a lo que decías de la indiferencia, tú vives estos mitos. Y un poco la idea es, bueno, en el mito cristiano, en el mito adámico, em, en el fondo, el problema del mal es el de la libertad. Dios quiere tanto la libertad, por eso yo siempre digo, si tuviera que resumir en dos palabras el cristianismo, uno sería la libertad y la otra sería la gratuidad, la gracia. Estos son lo más propio del cristianismo que lo diferencia, no hay que tener miedo a la diferencia de otras vías de creencias, de otras vías religiosas. En el mito babilónico, es una especie de lucha eterna entre Marduk y Tiamat, entre el bien y el mal. Siempre están en lucha, es un poco el maniqueísmo, las fuerzas cósmicas. La religión líquida vive esto, esta disarmonía es el lado oscuro. Las películas viven este mito, el mundo de Dune, la guerra de las galaxias, ¿eh? El Señor de los Anillos, pero el Señor de los Anillos es más interesante, es casi la metáfora de mi libro, porque el que escribió El Señor de los Anillos es católico, era un católico conservador, pero fíjate, y esto es fascinante, él dice, la gran tentación es el poder, es el anillo. Y entonces lo que hay que hacer es no utilizarlo. Tiene unos textos que dice, bueno, nosotros hemos vencido a Hitler, pero hemos utilizado el anillo. Y esto nos va a convertir, igual que los nazis, en lo mismo que combatíamos. La única manera de combatir el anillo es desprendiéndose del quemándolo, y esta es la gran fuerza, ¿no? Pero siempre hay esta lucha maniquea entre el bien y el mal. Y el mito trágico es un poco el mito este del ateísmo que te hablaba antes. Oye, no hay nada que hacer, el mundo va al desastre, pues yo voy a la ópera y allí que siempre triunfa triunfa el malo, o el mal en general, pero esto me produce una catarsis, me identifico, yo lloro en la ópera porque veo mi propia situación. Yo he querido ser bueno, pero al final todo el destino va contra mí. Y estos mitos siguen vigentes. Es decir, un poco vivimos Platón
cuando había acabado su reflexión, ponía un mito, porque lo podía expresar mejor su reflexión con el mito que con la lógica de los conceptos. Los conceptos acaban rechinando, no acaban de expresar. Es lo que me decías antes, mi dificultad para expresar conceptualmente lo más sencillo. Quizá con un mito como el de la caverna lo puedo expresar mucho mejor que con toda la conceptuación que intento hacer. Ujú. En la página 66 he encontrado una definición de espiritualidad que me ha gustado mucho y decías ahí, lo que nos mantiene en la sorpresa de la vida íntima y singular que surge en los actos humanos. Sí, sí. O sea, la espiritualidad, en mi definición, hay una definición conceptual, hay un trabajo nominal. O sea, eh, ninguna discusión nominal es ridícula o hay que despreciarla. Son muy importantes porque denominar es tener poder. Las palabras nos dan un poder. Entonces, un problema que tenemos es también qué debemos entender por espiritualidad. Hay mucha gente que dice, yo soy espiritual, pero no soy creyente o no soy religioso. Y dice, oye, pero antes asociabas espiritualidad a religión o a persona religiosa, ¿no? Hoy en día hay, por ejemplo, Sponville tiene un libro, creo que se llama Espiritualidad atea. ¿Eh? Entonces, como es universal, yo defino espiritualidad antes que, por ejemplo, Foucault, que es un autor francés que ha trabajado mucho poder, él define espiritualidad como trabajo interior, hacer ejercicios. Bien, esto es más o menos como se ha entendido siempre. Pero yo lo entiendo de una manera más elemental, más básica. Es la sorpresa ante el existir. En el límite, quizá hay alguien que nunca se sorprende de nada, pero es muy difícil. Es, para poner un ejemplo, se te muere alguien próximo, un hijo, es peor que se te muera. Pues es posible que el día que se te muera un hijo y tú eres joven, pues todo aquello que llena tu vida, todas tus pasiones, aquello que más te gusta, tus libros, carecen de sentido, los quemarías todo. ¿Eh? Esto es espiritualidad, es esta extrañeza ante el mundo. Un animal no tiene espiritualidad, no necesita espiritualidad. ¿Eh? Y ante la singularidad, ¿por qué singular? Porque nuestros actos son siempre singulares. Yo puedo compartir cosas contigo. Si estuviéramos, ahora compartimos visualmente, si estuviéramos presentes, te podría abrazar. Hay la caricia es siempre muy corporal, pero no puedo entrar en ti. ¿Eh? Tus actos son, tu vida es singular. Y esto es lo más propio de la espiritualidad. Tu vida es singular. ¿Eh? Tus actos son singulares y estamos siempre situados en una perspectiva individual. Y esto no lo podremos, nadie nos podrá arrebatar esto. Aunque me lleven a Guantánamo, mi individualidad no me la van a no ser que me reduzcan a cenizas. Pero hay incluso un autor, por ejemplo, Antelme, que lo pongo en la segunda edición, luego vamos a hablar. Antelme era un ateo que decía, en los campos de concentración intentaron reducir la humanidad de las personas y no lo consiguieron. No lo consiguieron porque ni los hitlerianos fueron jamás superhombres, haciendo el mal eran absolutamente humanos, porque solo el hombre puede hacer el mal que ellos hicieron. Y a nosotros, él no era judío, pero defendió a los judíos, estaba en la resistencia francesa. A nosotros nos intentaron quitar el nombre, pero aun cuando reducían a alguien a cenizas, nosotros manteníamos el nombre. No era una señal como el ganado, que es lo que ponían ellos, sino era fulanito, menganito, y manteníamos su memoria. Y esto los nazis no lo resistían. Ujú. Yo creo que este es un libro que al principio nos plantea muchas cuestiones, pero cuando lo vamos leyendo nos vamos encontrando con un camino de futuro, de positividad y también de esperanza. ¿Te han llegado reacciones de lectores que hayan sentido esa esperanza o esa luz en medio de esas sombras que hablábamos antes? Pues sí, he tenido reacciones de todo tipo. Muchas reacciones, sí,
de esperanza en el sentido de que hay que combatir, o sea, combato también este mito apocalíptico en él. Es decir, en mi juventud vivíamos en un mito quizá también terrible que es la utopía. Vamos a construir un mundo nuevo y a veces, pues, como decimos en catalán, bueno, en español creo que es lo mismo, ¿eh? El infierno está empedrado de buenas intenciones y a veces queriendo hacerlo mejor, como diría San Pablo, haces lo peor. En el libro yo siempre utilizo como divisa lo que decía Pascal. Atención, si quieres hacer el ángel, seguro que vas a hacer la bestia. Y resulta que los hombres no somos ni bestias ni ángeles. Hay que tener esto en cuenta. Y como cuestiono los mitos apocalípticos, de que nos vamos a destruir, pues a muchas personas le ha dado esperanza, pero también he recibido muchos cuestionamientos de ateos que vivían cómodamente instalados en su ateísmo y que de pronto se han sentido retados, al menos intelectualmente, a reflexionar. Caramba, pues es verdad que yo no sabía muy bien qué tipo de ateísmo tenía. ¿Por qué? En nuestro mundo vivimos un mundo curioso, en Europa, no en África o en Estados Unidos. Es un mundo muy diferente también. Piensa en Estados Unidos, el 80% se define como creyente, incluso muchos científicos y demás. Pero digamos que en nuestro mundo, en Europa, muchos dan por sentado que la posición normal es ser ateo, que el que tiene que dar cuenta la carga de la prueba tiene que ser del creyente. El estado natural es el ateísmo, pero ¿dónde está escrito esto, no? Y en este sentido también da esperanza, porque lo que yo hago, y tú me vas a entender, creo, Fernando, y es un poco difícil, mi libro, aunque no esté tan explícitamente expresado, es una crítica a aquellos que intentan instalarnos en el común denominador de las religiones. Yo apuesto por el cristianismo, no lo escondo, ¿eh? Tengo una perspectiva y en mis clases siempre lo digo. No soy de estos profesores que digo, estoy en un punto objetivo. No, yo soy cristiano, así podéis criticarme mejor, veis mi punto de vista, vosotros adoptar vuestro punto de vista, ¿eh? Que seas cristiano no quiere decir que no intentes ser razonable, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos que dar cuenta de nuestra fe, pero entonces hay una tendencia muy de moda en Europa que es decir, bueno, pues seas budista, seas islámico, seas judeísta, seas judío, seas cosmoteísta, seas panteísta, todo el mundo de la religión en el mismo paquete. No, yo me puedo sentir como cristiano más cerca de determinados ateos que de muchísimas religiones, ¿no? El punto de encuentro no es la religión. El punto de encuentro es la religación, es la ética y es el hecho de tener que de replantearnos nuestras creencias. Aquí están, todos somos humanos y aquí, claro que hay un punto de encuentro, pero no necesariamente es el religioso, ¿eh? Como a veces se intenta hacer una especie de poti-poti. Y aquí pues también ayudo, yo creo, a cristianos o no, que intentan situarse, ¿eh? Por ejemplo, Vigil, José María Vigil, pues dice, no, esto ya se ha terminado, mundo del teísmo, ahora tenemos que hacer el cosmoteísmo. Oye, pero esto es más viejo. El mundo cosmoteísta era un mundo de Egipto. Estaba lleno de dioses. Y esto no es ningún problema. Luego llega el mundo monoteísta, que es decir, no, no, nosotros vamos a combatir, vamos a desposeer de dioses la tierra. Y por eso el monoteísmo es una experiencia un poco extraña, porque vuelven una y otra vez los ídolos, los poderes que pueblan el mundo. Y yo creo que al menos orienta, y orientar es ya dar una esperanza en el bosque donde estamos o en la montaña. Bueno, tengo aquí en las manos el libro Entre los dioses y la nada, la primera edición en castellano, y lo he cogido también para que se vea, bueno, la extensión. Nos decía Josep Otón que el libro, que tiene más de 500 páginas, puede ser un libro de consulta, pero también es un libro que si lo vamos leyendo poco a poco, nos enriquece la mirada en extensión y también en profundidad. ¿Es esto así, Jordi? Sí, sí, claro.
Yo creo que nos enriquece en extensión y en profundidad. Y también hay una pequeña joya, un florilegio que llamo, que es una buena parte del libro, son pequeños textos que hay que leer conforme al capítulo y que, aparte de bellos, pues nos ilustran de esta búsqueda, ¿no? Al final el libro yo lo divido más entre buscadores y sedentarios que entre creyentes religiosos o creyentes agnósticos o creyentes ateos. Y la búsqueda es placentera también, ¿eh? Porque nos acerca a otras personas. Al final de las creencias solo puedes hablar de corazón a corazón. ¿Eh? ¿Y del cristianismo qué texto has elegido? Ah, mira, ya que lo dices, hay un texto que me impactó mucho, que es bueno, hay varios textos, ¿eh? Primera, para empezar, hay unos textos preciosos, a mi modo de ver, de antiguas comunidades cristianas del siglo III, antes de lo que yo llamo el constantinismo, es decir, antes de la alianza del cristianismo con el Estado. Y es interesante observar, por ejemplo, que los cristianos no permitían, al menos algunos grupos, es un mundo complejo, dibuja un poco la complejidad, es difícil, pero había grupos cristianos que decían, oye, no puedes participar con el ejército imperial ni con la justicia. Ahora en España lo entendemos, ahora que hay todo este problema de la justicia, decían, no, no. eh, si tú quieres llevar la túnica morada, que era la de la justicia, no puedes participar en nuestra comunidad. Bueno, pues pongo toda una serie de la recepción al extranjero, son muy bellos, pero hay un texto precioso de Torralba. Torralba hizo su tesis doctoral sobre Kierkegaard y hay un texto muy lindo que dice, mucha gente me preguntan eh, por qué, si soy todavía cristiano. ¿Cómo es que todavía soy cristiano? Esta es la cuestión. ¿Por qué todavía eres cristiano? Como si estoy ya... Y él contesta, dice, no, la pregunta está mal hecha. Lo que me tienes que preguntar es si ya soy cristiano, porque de hecho yo creo que no lo he sido nunca. ¿Eh? Dicho de otro modo, Torralba es muy cristiano. ¿Eh? Ahora hace poco se le murió su hija corriendo y es impresionante la honestidad que hace en su reflexión sobre la muerte, sobre el duelo, etcétera. Jordi, yo creo que tú estás muy contento por esta obra. Acaba de salir ya la segunda edición en catalán y esperemos que también pronto salga la segunda edición en castellano. ¿Esta segunda edición va a tener alguna modificación con respecto a la primera? Sí, al menos en catalán ya la tiene y en español vamos a ver, se ha añadido un capítulo nuevo sobre el África, fruto de este diálogo, es decir, como es una obra viva y voy teniendo feedbacks de las personas que lo leen, pues muchas cosas me interesan y digo, ostras, pues esto es verdad. Hay algún autor nuevo como Kundera, Hegel, Kant, brevemente explicados, como hago los demás, y sobre todo hay un trabajo en los textos, es decir, en conseguir textos de traducciones de primera mano de la lengua original, el acadio, sánscrito, el páncrit, el japonés, a la lengua catalana. Y también si hago la segunda edición en castellano, pues me voy a revisar muy curosamente todas las ediciones. ¿Eh? En español tenemos más ediciones, es un poco más fácil, más ediciones originales, pero al menos intentar escoger que sean originarias y que sean realmente la más autorizada, no la que me guste más a mí de traducción, sino la mejor. Esta es un poco la filosofía. Bueno, y ya para ir terminando, después de este libro, de este trabajo, ¿en qué estás ahora reflexionando? ¿En qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando, te digo, ahora estoy trabajando en la correspondencia de Javier Zubiri, que va a salir también ahora en el mes de septiembre, antes de Navidad, va a aparecer en Alianza Editorial. Es un libro casi de 900 páginas que yo creo que va a impactar mucho no solo a los filósofos, porque se cartea con Husserl, con Heidegger, con todos los grandes filósofos del siglo XX, con Gadamer,
con los físicos, con Einstein, con Heisenberg, con Schrödinger, que era su gran amigo, va a impactar también a todos los historiadores, porque mucha gente pensó que Zubiri vivía en la Torre de Marfil y no. Él tuvo una apuesta también cultural, que fue la Sociedad de Estudios y Publicaciones, y se va a ver cómo... Pero funcionaba con una lógica de una apuesta a 10, 20 años, no hacer lo que le pedía la gente en lo inmediato, sino lanzarse al futuro ayudando a personas como Damaso Alonso, como... Bueno, ya lo van a ver allí cuando lo lean. Estoy trabajando en otro proyecto que es, hicimos una biografía de Zubiri que se agotó y ahora estamos trabajando en una segunda edición que se va a poner en contacto con la correspondencia y que vamos a intentar que sea virtual también, que sea digitalizada para que ahora está agotada la otra, hay gente que no la puede obtener, en los libros de viejos vale un montón, entonces vamos a intentar que sea virtual y que cualquiera se lo pueda bajar. Y luego tengo un proyecto, este sí que, pero va por largo, que es lo mismo que he hecho, es, digamos, si esto sería una filosofía de la religión, no una filosofía de la religión, sino una filosofía de las creencias, una reflexión sobre el cristianismo. La idea sería cristianismo sin poder, la sal de la tierra, cristianismos sin poder. O sea, aquellos grupos cristianos de Oriente, etcétera, a lo largo de la historia, que han renunciado al poder, que no han pactado con el poder, y que son muy anónimos muchas veces, muchas veces no tienen un líder, etcétera, pero que están allí. Entonces, una pequeña búsqueda y con sus textos, emulando un poco este libro también. Mm. No, proyectos no me faltan. Lo que me falta es tiempo, pero disfruto mucho. Pues Jordi, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de calidad con nosotros por este libro, Entre los dioses y la nada. Y bueno, te seguiremos la pista para que nos sigas ayudando con esos mapas, a entrar en ese bosque, a pasear también por la montaña. Fin Sabiat. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un verdadero placer y además me has dado la ocasión de explayarme tranquilamente, que no suele suceder siempre. Muchísimas gracias, Fernando, y a todas las personas. Gracias. Si te ha gustado esta entrevista con Jordi Corominas, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.